Hola, mi nombre es Sara Présiga, psicóloga y politóloga. En el reciente artículo de la edición número 4 de la revista Inca, publiqué un artículo llamado Guerra Psicológica, el poder de baja intensidad que transformó a las fuerzas militares colombianas durante el Frente Nacional. Lo que esbozo a grandes rasgos en este artículo es en primera instancia cómo las teorías psicológicas, en especial el conductismo, ingresan a todo el proceso, en todo el proceso de las fuerzas militares y digamos que de cierta forma las profesionalizan, ¿cierto? En primera instancia me centré en el tema pues, del Frente Nacional, en su inicio con el presidente Gerard Restrepo, retomando pues un artículo de un discurso que menciona el general Rafael Novoa sobre la importancia de reestructurar las fuerzas militares, ¿cierto? Y tenemos entendido que esa reestructuración de las fuerzas militares, como la mencionan más o menos en el discurso, tiene que estar o tiene que ver con ese tema de la alineación de las políticas o este programa de Plan Lazo, ¿cierto?, que implementa los Estados Unidos, ¿cierto? Este programa de Plan Lazo, en el argot militar, tiene que ver con esa persecución a guerrilleros, digámoslo de cierta forma. Este programa de Plan Lazo tiene como un foco central las campañas cívico-militares, que lo que hicieron en esencia es que incursionaron a las fuerzas militares, digamos en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, a través de diferentes programas, en especial las que tienen que ver con el control social, ¿cierto? Entonces tenemos a este general Rafael Novoa enunciándonos esa reestructuración y un plan alineado a las políticas de los Estados Unidos. Tenemos entonces como guerra psicológica, como aquellos planes encaminados a, digamos de cierta forma, a atacar la mente humana, ¿cierto? E inicia en este caso con atacar la mente del militar. ¿Y cómo es atacar a la mente del militar? A través de programas educativos, digamos que la creación de la revista de las fuerzas militares alrededor de 1965, ¿cierto? Un programa que permitía, no sé, inculcar a través de la educación esa idea o esa noción de acabar aquel enemigo, y el enemigo, digamos, en esa época era el comunismo. Y también, digamos que esta guerra psicológica incluye, digamos, elementos que buscan la despersonalización del militar, buscan a través del temor, de la incertidumbre, instaurar la idea de aquel enemigo. Un caso que ejemplifico en el artículo tiene que ver con la Operación Anorí, en donde mencionan cómo en estas tramas de usar la guerra psicológica, de atacar la mente, tenemos a unos militares ya entrenados en ese enemigo, y digamos que esta operación Anorí contra el Ejército de Liberación Nacional nos menciona en este ejemplo cómo lo agarraba, cómo a través de métodos de intimidación, despersonalización, conductismo puro, lograban sacar información, ¿cierto? Y dado el caso que no utilizaron la palabra, entonces ya venía todo el tema de la tortura, venía de todo un programa de desnudarlos, ¿cierto? De humillarlos, de hacerles, de cierta forma, perder dignidad delante del otro, y digamos, más que ya perder dignidad, perder un control sobre el sí. Ya esto, digamos que en este periodo que tomé pues del Frente Nacional, tomé también la otra parte, digamos que al final con la presidencia de Turbay allá en el 78, en donde tenemos esta doctrina de seguridad, que es donde decanta, digamos, de cierta forma ese programa de aceptar a las fuerzas militares en la participación de la beligerancia política. Entonces tenemos este escenario político con Turbay, en donde hablamos como de dos grandes rasgos, digamos, de esa beligerancia política de las fuerzas militares y esa radicalización del concepto del enemigo, ¿cierto?, que cantó, digamos, en varias vertientes, y en una de esas podríamos mencionar el inicio de fuerzas paramilitares, de organizaciones paramilitares. Tenemos entonces este escenario político en Coturbay, que hablamos como de dos aspectos, digamos, un lado todo el tema de la beligerancia política de las fuerzas militares, y por el otro lado la radicalización del enemigo, ¿cierto?, donde podríamos hablar de los inicios de esos grupos paramilitares, como el MAS, que es Muertes Secuestradores, y digamos también todo ese decanto de
de agresividad contra los derechos humanos que ya se relatan históricamente, periodísticamente en este periodo de Turbay. Este artículo, en primera instancia, es un abrebocas para analizar esa mirada o esa perspectiva psicológica o esa guerra de baja intensidad, como lo nombro, que tiene que ver todo lo asociado con el control social a través de esas teorías y la adquisición de las teorías como la conductista en este caso, y los invito entonces para que lean el artículo y toda la revista en su cuarta edición. Muchas gracias.